Buenas tardes a todos y bienvenidos al Instituto Gato Dumas, que junto con AMR Salud hoy festejan la apertura del segundo cuatrimestre del colegio. Agradecemos al instituto, como siempre, que muy amablemente nos abre sus puertas hoy para compartir junto con nuestros socios y la profesora Daniela Gracino una clase de elaboración de masa madre. También les recuerdo que el Instituto Gato Dumas pertenece a nuestro club de beneficios ya hace muchísimo tiempo. Ellos nos dan un descuento importante para nuestros socios en todo lo que es curso, en lo que es carreras. También les recordamos que aún sigue abierta la inscripción, voy a leer para no olvidarme, para la tecnicatura. Esta tecnicatura es una excelente oportunidad para capacitarse y para crecer. Así que les recordamos que aún tienen tiempo para inscribirse para realizarlo este año. También les quiero recordar que una vez terminada la clase, hay un formulario en el Instagram de AMR que pueden completar con sus datos para participar de sorteos que acá atrás mío van a ver que son obsequios que Gato Dumas nos regala para entregarles a todos los que se inscriban. Y también esto va a ser el día lunes a las 3 de la tarde y también vamos a estar enviándoles a todos los que dejen sus datos, un mail, el material, sea la receta de lo que vamos a compartir ahora con Daniela. Bueno, yo les presento a Daniela, que acá nos acompaña. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al vivo. Vamos a hacer juntas esta clase prácticamente. También les digo que todos los que quieran ir haciendo preguntas, las vamos a ir contestando en el momento. Todo lo que quieran preguntar nos van escribiendo ahí mismo en el vivo y nosotros lo vamos a ir respondiendo en el momento. Tengan paciencia por si hay muchas preguntas, vamos a ir de a poco. Pero bueno, bienvenidos a todos y comenzamos esta linda clase. Bueno, gracias, buenísimo. Daniela. De nada, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a tratar de hacer un pan de masa madre. Yo voy a empezar por el final, vamos a empezar por la cocción del pan. Voy a poner esto así lo pueden ver mejor. Me voy a poner alcohol. Bien. Yo tengo una olla de hierro que es una herramienta para hacer pan de masa madre, pero después les voy a mostrar otras. No necesariamente tienen que tener esta olla. Acabo de sacarla del horno que está a 220 grados, ¿sí? Y acá ya tengo un pancito fermentando desde anoche, ¿sí? Así que son varias horas ya, de aproximadamente 9 de la noche. También después vamos a hablar un poquito de los panetones, las canastas y demás, pero ahora nos vamos a la cocción del pancito, ¿sí? Esto ya tuvo su fermentación en frío, hace un ratito lo sacamos de la cámara, lo ponemos en la olla que tiene que estar caliente, cortamos, hacemos un corte bien definido con algo bien filoso, puede ser un bisturí, un cúter como en este caso. Hacemos un buen corte para que tenga un buen desarrollo, el pancito se puede abrir bien. Vamos a cortar un poquito más porque esto está un poco desafilado. Vamos a rociar, ¿sí? Y vamos a poner unas semillitas. Esto es porque a mí me gusta, pero no es indispensable. Una vez que tenemos esto, cerramos la ollita, ¿sí? Que también está muy caliente la otra parte. Y lo vamos a poner al horno 20 minutos. ¿Sí? Estos 20 minutos van a ser para que el pan se desarrolle bien, ese corte que le hicimos se abra, ¿sí? Y van a ver que ese corte después es a lo que le llamamos la greña, ¿sí? Que tiene que estar bien abierta. Si tenemos suerte, se va a abrir bien. Llevamos al horno. Lo que va a generar esta olla tapada es mucho vapor, que es muy importante los primeros 20 minutos para un pan de masa madre, ¿sí? Colocamos acá. Perdón que doy la espalda. Y si alguien me avisa los 20... No, nadie, el horno, porque este horno sabe todo. Entonces ponemos 20. Ahí está, y nos va a avisar. Va a sonar, probablemente me asuste cuando suene. Bien. No sé si alguien hasta acá preguntó algo, tiene alguna pregunta, quiere decir algo. Perfecto, seguimos. Cerramos. Y ahora me voy a ir al armado. Sigo
vengo como yendo de atrás para adelante. Voy a ir al armado del pan de masa madre, ¿sí? Yo ya tengo una mise en place. La mise en place es lo que nos armamos antes de comenzar. Ya tengo todo pesado. Esta receta también se las van a compartir. Así que con esta receta pueden hacer un pancito de masa madre redondo, ovalado, como quieran. Y si no, también es una buena receta para baguettes de masa madre. No tiene nada de materia grasa. Solo tenemos harina, agua, masa madre y sal, ¿sí? Lo ideal es disolver la masa madre en el agua. Esta masa madre, fíjense, yo esta mañana la alimenté, después vamos a hablar de eso. Tiene esa marquita porque yo necesitaba saber que crezca, ¿sí? Entonces la alimenté a la mañana. Tengo, ahora está el tope del frasco, no sé si se ven bien las burbujitas, todo eso quiere decir que hay actividad, ¿sí? La masa madre es un prefermento, o sea, yo tengo que tenerla ya fermentada antes de colocarla en la masa, no como la levadura que fermenta después, ¿sí? Es un fermento natural. Esta está hecha de harina blanca, 3 ceros y agua, es todo lo que tiene esta masa madre. Hay un montón más, pero bueno, ya hablaremos de eso también. Lo que voy a hacer es pesar lo que necesito de masa madre, que son 75 gramos, en el agua para disolverla y poder trabajarla mejor, ¿sí? Es muy importante que la masa madre esté activa cuando voy a hacer el pan, ¿sí? Si no, el pancito, por más descanso que tenga, no va a crecer. Después les cuento qué tengo que hacer con esto, que no lo tengo que dejar así nomás, ¿eh? Esta la necesito. Vamos a disolver la masa madre, ¿sí? En el agua, que ya tengo pesada. Yo ya tengo todos los ingredientes pesados, lo que corresponde. Bueno, menos la masa madre, que la pesaba en el momento, ¿sí? Lo que voy a hacer es colocar este líquido con la masa madre en el bowl. Hacemos un huequito y vamos ahí adentro. Colocamos todo. Puedo ir con la mano y si no, para panadería de mucha ayuda los cornet. Yo tengo 3 para mostrarles. Usan el que más les gusta. ¿Sí? Uno bien artesanal, uno más de pastelería y este también está muy bueno. Con esto podemos ir mezclando y fíjense que yo solo acá voy a colocar harina, agua y masa madre. Y no me estoy olvidando de la sal. La sal la vamos a colocar dentro de un ratito. ¿Por qué? Porque este pancito o esta masa se va a ir a hacer una autólisis. Y ahí empiezan las palabras un poquito más complicadas. La autólisis, para no complicar tanto, es un descanso que tiene que hacer la masa, ¿sí? Donde la masa madre va a comenzar a actuar, por eso no le ponemos la sal, porque eso retardaría ese tiempo, ¿sí? El gluten se va a empezar a desarrollar, a relajar, y es lo que después nos va a dar una buena estructura en el pan, ¿sí? Es muy importante en un pan de masa madre hacer este ratito de autólisis, que puede ir de 40 minutos a 1 hora, puede ser más, pero es suficiente. Fíjense que yo no voy a hacer una super masa hermosa, porque estos panes no se amasan. Justamente por eso hacemos la autólisis. Decimos que es un tiempo en el que el pan se va amasando solo, ¿sí? Después de esa autólisis le vamos a agregar la sal y vamos a comenzar con lo que se llaman pliegues, ¿sí? Que reemplazaría el amasado que hacemos tradicionalmente. Bueno, las manos me van a quedar medias sucias. Simplemente esto, no es que el pan está mal, ¿eh? Voy a esto hacer está una pregunta. bien. Acá nos pregunta Sabrina, ¿sí? ¿Qué tipo de harina se utiliza para el pan? Bueno, muy bien. En general, para panadería en general, usamos harina 3 ceros, ¿sí? Que es una harina de fuerza. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de proteínas del gluten, ¿sí? Bien. Si yo tengo un buen porcentaje de proteínas del gluten, voy a tener un pan mucho mejor. No quiere decir que no pueda usar una 4 ceros, ¿sí? Puedo usar una harina 4 ceros, pero mi pan va a tener menos estructura. ¿Bien? Bien. Ideal también para estos panes, harina 3 ceros o 2 ceros, harinas de fuerza se les llaman, ¿sí? Vamos a necesitar seguramente en ese tipo de harinas un poquito más de hidratación, más líquidos. ¿Bien?
pero la ideal para panadería, harina 3 ceros. ¿Bien? Bueno, esta sal la vamos a colocar acá. Yo ya lo tapé, esto no toca nada, no ensucia, para no olvidarnos que dentro de un ratito, que no van a ser 40 minutos, yo se lo voy a poner antes para que lo vean, podamos seguir con el proceso. El proceso de este pan va a ser agregar la sal, comenzar con los pliegues. Esos pliegues, que ahora los vamos a mostrar, van a ser cada 40 minutos, 1 hora, entre 4 y 5 pliegues por tanda, entre 4 y 5 tandas. Esto nos va a llevar un largo tiempo del día, ¿sí? Luego de eso podemos hacer varias cosas. Ya formar nuestro pan y ponerlo en la canastita como estaba antes, al principio. Canastita o banetone, acá también. Esto es un banetone bien profesional. Son bastante caritos ahora, pero bueno, el que lo tiene, buenísimo. O bien podemos dejarlo descansar después del último pliegue, extenderlo súper finito sobre la mesada, enrollarlo y llevármelo a la heladera hasta el día siguiente. Eso se llama fermentación en bloque, ¿sí? Fermenta toda la masa junta. Al día siguiente porcionamos del tamaño que querramos el pan, formamos y colocamos en el banetone y ahí se va 8, 10, 12, 18 horas, las horas que quieran. Lo ideal, hasta 12, 14, no mucho más para mí, porque se pasan de fermentación y en definitiva conseguimos el efecto contrario. En vez de tener un pan con mucho volumen, se va a terminar. O sea que bajando. si no tenemos esto, lo hacemos en la mesa estirado. Si No, no tuviéramos, esto si no es tuviéramos este para... No, esto puedo hacerlo. Si no tengo banetón o canastita, Porque en casa a lo mejor el que lo quiera hacer no va a tener esto. entonces en casa tengo cualquier recipiente, bowl de acero, de plástico, de cerámica, un repasador, este es nuevito, limpio, ¿sí? Ahí se le coloca un poco de harina y listo. Perfecto. Reemplazaría lo que Reemplazamos esto o esto. Esto es una versión que también se compra en los lugares donde venden herramientas para masa madre, mucho más económica que esta. Claro. ¿Sí? Y si se fijan los tamaños, este es para un pancito de aproximadamente 600 gramos como en el que acabamos de poner. Este sería para un pan de ya más de 1 kilo. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer panes pequeños, me voy a buscar un recipiente más pequeño, porque el pan acá se acomoda y va tomando como su forma. ¿Sí? En el caso de este banetone, probablemente no necesitemos poner ningún lienzo, ¿sí? O ningún repasador, simplemente colocar harina y colocar el pan. Si se fijan, el pan, cuando yo lo tenía acá, estaba al revés, yo después lo di vuelta. Cuando yo formo mi bollo de pan, lo tengo que colocar dado vuelta, para después poder desmoldarlo en el molde que lo vaya a colocar, y el pan me quede con la cara hacia arriba, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? No, acá tenés halagos, clarísimo, te mandan saludos. Gracias. Uy, montón te mandan ¿Montón? saludos. Sí, que se ve que hay alumnos porque dicen que lindo ver el colegio, los alumnos deben extrañar el colegio. Extrañan el colegio, yo también lo extrañaba desde que nos fuimos que no entro. Bueno, el otro día que vine a ver un poquito para preparar esto, pero claro. bueno, besos Te y mandan gracias a besos. todos por estar. Gracias. Bueno, ahora me perdí. ¿Por dónde íbamos? Bueno, ya tenemos entonces el pan en el horno y este pancito que está esperando. Muy importante en masa madre el tiempo. Si estoy apurado, no voy a hacer un pan de masa madre, voy a usar un pan de levadura. Si quieren nos vamos un poco a armar una masa madre, ¿sí? Antes de irnos, Dani, me preguntan si es de mimbre. Son de mimbre, distintos mimbres, ¿no? Distintas calidades. Este no necesita ningún lienzo. Esto, si no es un repasador, es este lienzo o simplemente como un repasador. Puede ser arpillera también. Y preguntan si tiene que ver para que no se seque la masa que sea de mimbre. Y Bueno. sí, fíjate que este no tiene entrada como de aire, digamos, está bien pegadito. Como en este caso sí, yo necesito una tela o algo que recubra. Y cuando yo voy a poner mi pancito, si tengo un repasador, lo que hago es después taparlo, como si fuera un bebé,
Y después siempre enfilmo, siempre enfilmo cualquier masa. Ven que yo esta la tapé, si no con el aire la harina hace una capa que después es muy difícil de sacar. ¿Bien? Bueno, muy bien. Todos dicen que es muy clara la explicación. Te lo cuento porque muchas gracias. Hay muchos comentarios lindos y te dicen que es muy clara la explicación. Gracias, porque también para mí es importante que no les es tanta la información, que a lo mejor en poquito tiempo llega a confundir y a veces no es tan complicado, ¿sí? Bien, por acá yo tengo, ahora sí vamos a ir a la base de estos panes, que es la masa madre propiamente dicha, ¿sí? Tengo un frasquito limpio, desinfectado, esterilizado. ¿Qué es una masa madre? Que todavía no dijimos. La masa madre es un prefermento, ¿sí? Es un prefermento. ¿Por qué digo prefermento? Porque fíjense que yo tuve que tenerla fermentada para poder elaborar mi pan. Entonces, si yo tengo idea de elaborar un pan de masa madre, lo primero que tengo que hacer es acordarme de alimentar o de activar, que ahora vamos a ver qué significa, mi masa madre antes. Si me levanto hoy con ganas de hacer pan a las 7 de la mañana y mi masa madre está en la heladera, y bueno, no, agarro un cubito de levadura, ¿sí? Bien, entonces eso sería como la levadura en el pan tradicional, reemplazaría esto la levadura. reemplaza la levadura, pero es un prefermento natural. Claro. ¿Por qué crece? Porque está elaborada de harina y agua, ¿sí? ¿Qué es esto que le vamos a poner? Esta masa madre. Hay un montón de formas, pues si no, no quiero que piensen que esta es la única. Un montón de formas de hacer masa madre a partir de jugos de fruta, fermentado, en vez de agua, pero llevan procedimientos más complejos, ¿sí? Para poder hacerla en casa bien sencillo, harina y agua. Puede ser harina integral, harina de centeno, harina común, hasta harina sin gluten, ¿sí? Podemos usar harinas de arroz, de garbanzo, pero después no vamos a poder elaborar el pan sin gluten. Ahí ya entran otros ingredientes que ahora son más complejos de explicar en este ratito, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi masa madre activa, que me ocupé de activarla antes, puedo arrancar mi pan. Si no, no. Por eso es un prefermento, porque lo tengo que tener activo. ¿Cómo lo elaboro? Primero vamos a ver cómo lo elaboramos y después vamos a ver cómo lo mantenemos. Porque yo puedo tener mi masa madre años, ¿sí? No es que esto no me sirve más. Aunque me quede una cucharadita, la puedo recuperar. Seguir multiplicando, alimentando y recuperarla y seguir teniendo mi masa madre. Pero ahora vamos a ver cómo se elabora la masa madre. Esta masa madre, ¿sí? Fácil. Harina y agua. Yo tengo acá harina 3 ceros, como dijimos que era para panadería, ¿sí? Siempre una harina 3 ceros. Una cucharada. Hoy empiezo mi masa madre. No la puedo usar hoy. Lleva su tiempo también, ¿sí? Le voy a agregar la misma cantidad, supongamos que esta harina absorbe la misma cantidad de agua, y si no, vamos a ir yendo a otro. Bueno, ahí va, hago una pastita, no sé si la ven ahí bien, ¿sí? Hago una pastita. ¿Qué tengo que lograr en esta pastita? Que no quede nada de harina suelta. ¿Ven que ahí todavía tengo harina suelta? ¿Sí? Bueno, le agrego un poquito más de agua. Esto, a pesar de que siempre en pastelería y panadería hacemos todo muy pesado, muy exacto, no es tan exacto, ¿sí? De hecho, yo digo que ningún pan de masa madre es igual al otro y ninguna masa madre es igual a otra. Ahora les voy a contar por qué. ¿Por qué va creciendo esta masa madre? Porque se va alimentando, va generando en realidad levaduras propias del cereal, ¿sí? Esas levaduras propias del cereal se empiezan a reproducir, a alimentarse, ¿sí? Por eso es muy importante que tenga alimento, que en este caso es la harina, que tenga humedad, que en este caso es el agua, y temperatura, una buena temperatura. Ideal para empezar a hacer una masa madre y que se active son 25, 28 grados, una temperatura ambiente relativamente fresca, no si estamos en verano 40 grados, ¿sí? Así inicié mi masa madre, ¿sí? ¿Cómo la sigo? La tapo y la dejo
en un lugar, como dijimos, perdón, que me muevo tanto, entre 25 y 28 grados. Mañana, a esta misma hora, voy a hacer lo mismo que hice. Voy a poner una cucharada de agua o dos, las que la harina absorba, ¿sí? Que quede en una el mismo pasta. lugar. Seguimos sumando al mismo lugar. Seguimos sumando al mismo lugar, no le saco, no hago nada más que eso. Sigo sumando. Le agrego otra vez. Al día siguiente hago lo mismo. Así va a ser entre 3 días y una semana. 3, 5, 7 días. ¿Qué va a ir pasando en ese tiempo? Bueno, mañana seguramente le van a ver y van a decir, bueno, esto lo tiro porque no pasa nada, no hay actividad. La actividad es esas burbujitas que veíamos al principio, que esta ya necesita alimento, ¿ven? ¿Ven que está muy floja? Está necesitando comer, ¿sí? Por eso yo antes de llevarla a la heladera le voy a tener que dar harina, ¿sí? Si no la pierdo. Bien. Entonces, mañana lo abro, puede que tenga un poquito de olor como a vinagrado, ácido, ¿sí? No se preocupen, no está mal, es olor a fermento, está empezando a fermentar, los microorganismos se están empezando a desarrollar, no solo los de la levadura del cereal que usamos, ¿sí? Sino los del medio ambiente. Por eso digo, si yo tengo una masa madre acá y tengo otra en mi casa, por más que las haya arrancado igual, van a ser distintas. El aroma que van a tener y el sabor que va después a tener mi pan va a ser diferente, ¿sí? Porque acá hay microorganismos que en mi casa quizá no haya, ¿sí? Hay bacterias que en mi casa no haya o al revés. Entonces, al día siguiente vuelvo. Al segundo o tercer día ya tendría que haber un poquito de actividad, pero lo que no van a ver es crecimiento, ¿sí? No es que va a crecer. Bueno, la sigo alimentando, no importa, siempre con lo mismo. Si yo veo que al tercer o cuarto día eso sigue igual, se formó una capita como de líquido que es medio dudoso sobre la masa madre, retiro ese líquido, saco una cucharadita de esa preparación, de esa masa y la sigo alimentando. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que esta masa madre está lista para usar? Cuando haya doblado o triplicado su volumen. La actividad va a comenzar, voy a tener burbujitas, pero no rápidamente voy a tener una masa madre duplicada. Una vez que duplicó, ya puedo hacer esto que hicimos hoy con el pan. ¿Sí? ¿Cómo alimento o cómo refresco mi masa madre? Bueno, una vez que la utilicé, bueno, mira, me queda esta para hacer el ejemplo y de paso le damos de comer. Es como una mascota. Si quiero tener una masa madre, no me la puedo olvidar. La tengo que tener pendiente, ¿sí? Si no la voy a usar cada 2-3 días, por ahí nos la olvidamos una semanita, bueno, la voy refrescando, la voy alimentando. ¿Qué quiere decir? Le voy agregando harina y agua, ¿sí? La muevo, que no me quede harina suelta, vuelve a la heladera. Si la voy a usar, la alimento o la refresco, harina, agua y la dejo duplicar el volumen. Duplica el volumen, hago el pan. ¿Sí? Entonces, esta yo le saqué alimento, le saqué comida, le saqué parte de ella, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pongo, a mí siempre me gusta poner primero el agua porque me es más sencillo disolver la masa madre y después agregarle la harina que necesita. Trato de bajar todos estos bordecitos porque ahí si no se me va a secar o puedo generar honguitos que no son los que quiero para la masa madre. ¿Ven? Ahí se hizo más ligera. Entonces, ¿ahora qué hago? Coloco harina. Si tienen alguna pregunta me cortan, sí. Porque yo empiezo a hablar y no paro. No, ahora te iba a decir, pero vos estás haciendo algo importante, así que Sí. cuando terminás de hacer Bien. eso te hago la consulta. Otra vez, que no quede harina suelta, ¿sí? Ahí. Mezclamos bien. Hago como una papilla, una pasta, ¿sí? Ahí. Bien. La tapo y como yo ahora no la voy a usar, la tendría que llevar a la heladera. ¿De acuerdo? Bien. Si la fuera a usar, la dejo acá a temperatura ambiente y peso los ingredientes para hacer el pan. Me preguntan, Sí. agua mineral, agua Ahí tibia, está. ¿qué tipo de Muy agua? bien. Me preguntan. Y les cuento Perfecto. a todos los que están preguntando también que
Nos preguntan si el vivo queda guardado. Sí, va a quedar en nuestro Instagram para que lo puedan ver. Va a quedar subido al Instagram. Y también les decía, los que no estuvieron en el principio, que hay un formulario para que completen en nuestro Instagram de AMR Salud, y después de esta clase vamos a mandar a todos para que tengan la receta. No va a ser hoy la receta, la vamos a mandar mañana seguramente, pero para que tengan el paso a paso de cómo Daniela lo fue logrando. Bien. Ahí tengo otra pregunta. Voy a sacar el pan del horno que... ¿Quieren ver la masa madre más de cerca? Bueno, No ahora se piden, las Dani. mostramos. Saco el pancito, que ya habría que destaparlo. Vamos a cruzar los dedos de que la greña se haya abierto. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Bueno, acá me suelo quemar con el vapor. Fíjense. Ay, qué divino. Ay, ay, ay. Muy bien. Vamos a poner por acá. Se abrió, se abrió. Bueno, esto está en la mitad de su proceso. Está crudo. Vuelve al horno, ¿sí? A dorarse y a terminar O la sea que cocción. 20 minutos tapado. Con vapor, ¿sí? ¿El vapor de qué se genera? De la humedad que desprende el pan. Vamos a poner otros 20 minutos. De la humedad que desprende el pan, que queda encerrada dentro de la olla. ¿Eso qué hace? Que el vapor humedezca las paredes del pan, entonces no se sellen y el pan pueda crecer lo máximo posible, ¿sí? Si no, apenas ponemos el pan sin vapor, va a ser corteza y no va a permitir que se expanda. ¿Bien? Me pregunto. Sí. Perdóname. No, me quedan preguntas pendientes, la del agua, y les quería contar, si no tengo olla de hierro, estas bolsitas para horno donde hacen el pollo, ¿sí? Ponen el pan acá adentro. ¿Cómo lo ponen? Lo sacan de la canastita, ya voy, no me olvido de las preguntas. No, porque si no, me yo voy olvido de anotando. esto. Lo saco de la canastita sobre la pala con harina. Doy vuelta, tengo la bolsita ya dobladita. Tengo el pan acá adentro, meto el pan, cierro la bolsa con el precinto o corto un pedacito de bolsa y lo ato, como hice yo porque perdí los precintos. Se me fueron. Y pongo el pan en el horno en una placa que ya tengo precalentando, ¿sí? O sea, no necesito tener la olla de hierro para hacer el pan de masa madre que salga súper abierto. Si tengo un horno, que es muy importante la temperatura, 200, 220 grados, o que va un poquito más, hasta 250, a veces ni siquiera es necesario ni la olla ni la bolsa porque ya el horno hace su trabajo. En este horno, por ejemplo, tenemos inyección de vapor, o sea que si yo quisiera le pongo el vapor, lo que necesito, Claro. pero bueno. Pero en casa No no todos tenemos tenemos un racional en Claro. casa. Entonces, uy, bien, Tenemos preguntas. sí, preguntas. El agua es la una. El agua. La masa madre es un fermento o un prefermento natural. Si yo lo quiero lo más natural posible, ¿qué voy a usar? Harinas orgánicas, que no tengan ninguna especie de químicos, y aguas minerales, ¿sí? Lo que no quiere decir que no lo pueda hacer con una harina de súper si estoy en casa y no tengo un proveedor de este tipo de harinas, y que todo el tiempo yo no consuma agua mineral y que solo la compre. ¿Es mejor? Sí, por supuesto. Pero también lo puedo hacer con un agua de la canilla que sepa obviamente que no esté contaminada, ¿no? Un agua corriente. Bien. Y también ahora vienen esos purificadores Sí. de agua que a lo mejor para eso podemos usar agua de ahí. ¿Sí? Me ¿Quedó preguntan claro? si se descompone la masa madre. Se puede descomponer. En realidad es como que se muere, ¿no? Si se descompone, se muere. Esto es una descomposición. O sea, esto ya está como descompuesto, digamos, y está fermentado. Es un fermento bueno, ¿sí? O sea, hay microorganismos buenos, no microorganismos tóxicos o que no queremos. Hay gente que a veces si la abandona un largo rato en la heladera, muchos días, suele empezar a generar ese líquido que les digo, a ponerse con un olor que cuando uno lo abre es como feo, fuerte, ¿sí? Y bueno, en ese momento, si no hace tanto, lo que puedo hacer es retirar un poco de esa, retirar ese jugo, esa agüita fea que se hizo.
retirar un pedacito de la masa madre e ir alimentándola como si la volviera a empezar. No alimentarla un poquito y llevarla a la heladera. Pero dejas la base. Pero dejo la base y no Dejamos pierdo un poco. toda mi masa madre. ¿Sí? Entonces empiezo a alimentarla hasta que veo que ya el aroma no es tan ácido, no es tan agrio, no es feo. El aroma tiene que ser agradable, ¿sí? Tiene que ser aroma a fermento, pero un aroma a fermento que no sea feo, digamos, ¿sí? No un aroma feo, ¿sí? Bien, ¿Sigo? eso, siga. Pregunta, si la masa madre se hace con harina 3.0, Sí. ¿se puede hacer un pan de centeno? Sí, puedo usar una masa madre. Yo en realidad puedo hacer la masa madre que quiero, como les decía al principio, con la harina que quieran. Puedo usar una masa madre blanca para un pan integral o centeno, puedo usar una masa madre integral para un pan blanco. Esas combinaciones pueden hacer lo que quieren. Es más, pueden mezclar masas madres, ¿sí? Si yo tengo dos masas madre y a lo mejor de una tengo muy poquita, entonces necesito más cantidad y quiero llegar a esa cantidad, bueno, tengo una blanca, una centeno, las puedo mezclar y llegar a la cantidad de masa madre que necesito para el pan. Una cosa muy importante es cuánta masa madre uso para un pan si no tengo una receta para seguir. Uso entre un 20 y un 30% de masa madre con respecto al peso que voy a usar en harina. ¿Sí? Sí. O sea, para un kilo de harina podríamos tranquilamente usar 200 gramos de masa madre. ¿Sí? No es como la levadura, que uso bastante menos. ¿Sí? Y bueno, es muy importante saber que justamente el crecimiento de ese pan va a ser mucho más lento que un pan con levadura. Lleva todas estas horas que les digo. Claro. Se puede acortar un poquito más, un poquito menos, pero No es para ansiosos. no es para ansiosos. Es un trabajo. No, es un trabajito, sí. Preguntan si lo ideal sería hacerlo con harina integral. Sí, si les gusta la harina integral, sí. ¿La masa madre o el pan? El pan. Porque lo que se dice es que para elaborar la masa madre a veces son ideales los cereales integrales porque se encuentra más levadura en la parte de la cáscara del cereal. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer blanca. Pero vos podés hacer la masa madre, por ejemplo, con una harina integral y el pan con harina Integral o no, 3.0. o 3.0 o una combinación. No necesariamente tenemos que usar una sola harina. En general las harinas integrales y de centeno tienen menos gluten, entonces por ahí empujarlas un poquito con una harina 3.0 que tiene más proteínas del gluten va a hacer que mi pan tenga más volumen, ¿sí? Sea más voluminoso, tenga más estructura. Me preguntan dónde comprar harina orgánica. Y pero te tengo que pasar el proveedor. No sé. Tengo ¿Algunos lugares? ¿Querés decir algún lugar? Bueno, en Pan y Cake pueden comprar harinas orgánicas, así de a paquetes pequeños si están empezando. Si no, tengo un teléfono para pasar después si quieren. Que nos consulten. Sí, que tienen harinas de fuerza, porque las harinas pueden ser orgánicas, puedes elegir de molida a piedra como en la antigüedad o molienda tradicional. Hoy en día hay mucho. Sí, en Instagram hay muchos molinos. No sé si puedo decir. Hay muchos molinos que pueden buscar que venden harinas orgánicas. En San Nicolás hay uno. Hay muchas preguntas, Dani, con respecto al agua con cloro de la canilla, o el agua que tenemos la mayoría de las personas en nuestras casas, y si eso perjudica al armado de la masa madre. O sea, hay que hervirla, consultan. No, si quieren como sacar todo lo que pueda tener y quieren hervirla, como cuando uno la hierve para tomar, que esté como más apta para el consumo, no está mal. Obviamente la van a usar fría, no usamos aguas ni tibias ni calientes, ¿sí? Agua a temperatura ambiente como sale de la canilla, ¿bien? Sí. Eso no es lo ideal, pero bueno, si no nos compramos el agua mineral. El agua mineral de botella. El agua mineral de botella del súper, esa agua. Hay quienes viajan y se traen aguas
naturales de glaciar, bueno, el que va al sur, de montaña, sí, eso también se puede hacer. Eso es un agua natural que no tiene ningún tipo de proceso y bueno, también se puede usar, pero en algún momento se termina porque no podemos traer un camión. Claro. Pero obviamente a lo mejor lo que está bueno es iniciarla con ese tipo de aguas y después, bueno, ir agregándole el agua con la que uno cuenta, ¿sí? Obviamente todo lo que sea más orgánico, con menos químico, al ser la masa madre un fermento natural, que lo que buscamos es eso, que sea lo más natural, lo más sano posible, lo más saludable, bueno, pero bueno, si no dentro de lo que podemos, es lo que hacemos, claro, lo que tenemos, ¿no? Sí, la idea es dejar esta receta para que quien quiera la pueda hacer en casa. Esa sería la idea. Sí, creo que hemos contestado muchas preguntas, no sé si no me olvidé alguna, si me olvidé, que me vuelvan a hacer las preguntas, así nadie se queda con dudas. Perfecto. Todavía tenemos un ratito, así que si quieren nos hagan las preguntas que necesitan. Les muestro cómo sigue este proceso. ¿Sí? El pancito va bárbaro. ¿Se acuerdan que dijimos que le dejábamos hacer la autólisis o ese descanso o ese tiempo de amasado sola que hace la masa? ¿Sí? Van a ver que ya va a estar un poquito diferente. Yo lo que voy a hacer es agregar un poquito de agua. Voy a poner esta porque ahí manché con la... Esta agua es limpia, es un rociador de agua que mío. Ahí está. Disuelvo un poquito la sal. Que me pongo más acá. Disuelvo un poquito la sal, hago como un huequito, fíjense que ya la masa está distinta, ¿ven cómo me deja trabajarla mejor? Siempre son un poquito más hidratadas que la masa de un pan común, por eso lo que decimos es que hacemos pliegues y no llevo a la mesada a amasar. Esta receta permite ir a la mesada a hacer como un amasado francés, que le llaman, que son como unos pliegues golpeándola. Acá lo que yo estoy haciendo es simplemente agregarle la sal, ¿sí? Fíjense cómo ya no se me pega tanto en las manos. Y lo ideal siempre es trabajar con las manos húmedas. Fíjense cómo ya está creciendo, ¿ven? Que hace como globitos. Bien, ahí. Me voy a correr esto para mostrarles los pliegues. Para plegar yo me voy a meter como dentro de la masa. Esta masa es media pequeña, ¿no? Pero bueno, voy a ir como hacia adentro y la voy a ir girando y plegando. ¿Ven? Como que la pliego en sí misma. No es que la amaso como un pan tradicional. Voy ahí. Fíjense que va cambiando, pero todavía está como rugosita, ¿sí? Porque le falta descanso, le falta desarrollar bien el gluten. ¿Eso qué se lo va a dar? El tiempo. Cuando yo vuelva a querer amasar esto o plegar, va a estar todavía más lisa y así sucesivamente hasta que tenga el último pliegue, que van a ver que les va a dar ganas de seguir amasándola porque queda hermosa. ¿Sí? Bueno, me pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto pesa la masa madre de un frasco? Me preguntan. Consulto para hacer un pan de 1 kilo, ¿cuántos frascos debería preparar? No, bueno. Si vos necesitas, para un pan de 1 kilo necesitas 200 gramos de masa madre. Entonces, 200 gramos de masa madre son 100 de harina, 100 de agua. Yo empiezo en un frasquito porque quiero hacer poquita cantidad, porque estoy empezando, porque quiero ver qué resulta. Pero yo puedo hacer 1 kilo de harina, 1 kilo de agua, ¿sí? Bien. Y de ahí ir alimentando. No necesariamente tengo que hacer un frasquito. Yo de acá saqué 75, depende del frasco también, ¿no? Pero para 1 kilo de harina necesitas 200, 250 gramos de masa madre. Un poquito más, si quieren también, hasta 300. Pero de 20 a 30, para este tipo de pan está bien. ¿Pregunto? Sí. Me preguntan si el agua mineral, la que se compra en el súper, influye en el aporte de sodio a la masa. Y si es un agua que tiene sodio, pero ¿influye en el sabor o porque se arruine? No sé, ¿qué es lo que me quieren preguntar? ¿Si influye como influir mal? No. Y en sabor, tampoco. O sea, no es que le tengo que bajar la sal
porque voy a usar agua con sodio. Me parece que se refería. No modifico. Y si quieren, compran una baja en sodio. Y a lo mejor alguien que no nos vio del principio nos pregunta, porque ya lo contaste, si quiero agregar semillas, ¿en qué momento se hace? Bueno, yo ahora lo vamos a hacer con ese. A este pan no le agregué solo arriba, como para que tenga una vista y un crunchy diferente. Sí, pero si yo quiero agregar semillas, se lo agrego en el momento de los pliegues. Entonces, ¿qué hago? Supongamos que ya pasaron otros 40 minutos. Esto descansó, acuérdense que las tandas de pliegues son cada 40 minutos. Esa era otra pregunta. Una hora, tandas de pliegues cada 40. Hay quienes lo hacen 20 minutos, media hora, ¿eh? Después ustedes lo van regulando, van conociendo su masa, prueban siempre una receta hasta que sale. No estén probando 1000 recetas, hagan una hasta que salga y después cambian. Bueno, supongamos que le quiero agregar, bueno, agrego acá y mientras voy haciendo los pliegues, mis semillitas van a ir quedando, van a ver que ahora me va a costar porque yo ya la estuve tocando y está como rebelde, ¿ven? Pero igual se puede. Ahí, y voy haciendo los pliegues, una vez, no en cada pliegue, ¿no? Es más, se lo pueden agregar en los últimos para no tener las semillitas que se les van como pegando en los dedos todo el tiempo. Y la dejo. Esa es la forma. Y si no, también las pueden agregar en la harina antes de empezar. O sea, peso la harina con las semillas, la mezclo bien y ya tengo las semillas incluidas, no me las voy a olvidar. Para que la semilla tenga valor nutricional, lo ideal es o molerlas, ¿sí? O activarlas, que es hidratarlas con un poco de agua tibia, ¿sí? Empiezan a ser como un mucílago, como algo más espeso. Bueno, y ahí es como que tienen más valor nutricional. Así aportan un poco de sabor y textura, digamos. No tiene demasiado valor de nutrición, digamos. Igual ya es más tema de nutricionista, pero para que lo sepan. Me preguntan si el pan de masa madre puede tener grasa. ¿Materia grasa? Sí. Puedo hacer cualquier pan con masa madre. Cualquier pan. Puedo hacer un brioche que lleva 1000 kilos de manteca. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta autólisis, primera que hicimos sin la sal, vamos a agregar la sal, vamos a esperar otro ratito y recién al final vamos a colocar todo lo que sea materia grasa, para dejar trabajar bien a todas las proteínas del gluten, a la masa madre, que si no le va a costar demasiado levantar todo eso, y vamos a aumentar un poco la cantidad de masa madre. Pero en realidad puedo hacer el pan que se me ocurra. Bien. Acá me pregunta Don Pagnota, ¿cuánto tiempo? Pero no sé de qué nos pregunta, por eso le comento, así nos vuelve a escribir. ¿Cuánto tiempo le faltó? Ah, sí, había quedado arriba. Dice que entre autólisis, pliegues y fermentos recomendás antes de mandarla a la heladera. Esa es la pregunta, ¿cuánto tiempo? Ah, y bueno, eso va a depender de la autólisis, de cuánto tiempo la hiciste. Hay gente que hace autólisis hasta 8 horas. No sé si es tan necesario, pero no está mal, ¿sí? Si vos haces el pan, haces una autólisis de 1 hora, empezás, agregás la sal a los 40 minutos del primer pliegue y así vas multiplicando el tiempo dependiendo del tiempo que dejes de espera entre tanda de pliegues. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien. Entonces, bueno, pero por lo menos son 8 o 9 horas. Recién ingresa Sandra y nos pregunta si va a quedar publicado. Yo lo voy recordando porque es importante que sí va a quedar publicado en el vivo durante siempre, porque queda en el perfil de Instagram, así que van a poder verlo cuando quieran. Les recuerdo también a los que entraron después que dejen sus datos, hay un formulario en Instagram para completar, para participar de los sorteos que nos regalan Gato Dumas, y también para que le podamos mandar la receta, para que la puedan recibir en su mail, así que no se olviden de dejar los datos, así después mandamos todo. ¿Cómo venimos, Dani? Perfecto, mira, en 3 minutos yo pensé que no íbamos a terminar de cocinar el pan, 3 minutos sale el pancito, que yo creo que va a estar... Bueno, pregunten porque yo ya mucho más no tengo para hacer, escucho. Dejamos un ratito para que nos sigan preguntando. Ah, sí. Bueno, decime entonces qué quieren que les cuente más. Tenemos una pregunta. ¿Va a quedar el vivo? Sí. Esperen, a ver. ¿Sirve para hacer pizza? Preguntan.
pizza, focaccia, brioche, pan lactal. Bueno, por ejemplo, si quieren les cuento un poquito. Yo la focaccia, por ejemplo, no llevo descansos prácticamente a frío. Hago todo como en el día. Y hago una hidratación, que de eso no hablamos, nadie preguntó sobre la hidratación. Yo puedo tener un pan de masa madre hidratado desde un 60%, que es lo que hidratamos un pan clásico de levadura, hasta un 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo tener la misma cantidad de harina que de agua. No empiecen a hacer un pan así, 100% hidratado, porque es muy difícil de manejar, es probable que quede chato, ¿sí? Porque tiene poca estructura, hay que saber manejarlo bien y tener muy buen horno con muy buena temperatura. Claro. Pero la focaccia, como la focaccia es un pan que va dentro de un molde, o no, pero yo la hago dentro de un molde para que quede bien alta, puede ir hidratada entre un 90 y un 100% tranquilamente, aunque no tengan tanta experiencia. Hacen el mismo procedimiento que hice yo para hacer el pan. Luego de agregar la sal, dejo un ratito y agrego también el aceite. En la focaccia van a tener un buen aceite de oliva. La cantidad de aceite de oliva que lleve esa receta les va a costar integrarlo. Bueno, pliegan. Y así la tienen unas cuantas horas, estas tandas de pliegues que decimos, ¿sí? Una vez que tengo el último pliegue, la colocamos en el molde, y ahí ya la dejamos crecer. Si me agarró la noche, las 12 de la noche, y no creció y me cansé, me la llevo a la heladera y al otro día va a estar bastante crecida. Ahí hago los hoyitos, lleno con el aceite, pongo el romero, el ajo, la sal y al horno. Y queda espectacular. Nos piden ver la masa madre de cerca. La masa madre, no sé cuál de las dos, esta es la que arranqué recién. Así, fíjense cómo ya esto empezó como a desarrollar elasticidad. Fíjense, ¿ven? Que está distinta cuando recién la empecé, que era una pasta que se caía. Y esta es la que alimentamos hace un ratito, que ya tenía un poco de actividad, entonces está como más ligera, ¿sí? Pero bueno, ahora una masa madre bien activa no tengo como al principio. Pero es esto, ¿sí? Ahí. Nuevamente nos preguntan para participar del sorteo. Bien. En el Instagram de AMR Salud van a encontrar un formulario, ingresen y completen los datos, y el lunes a las 3 de la tarde vamos a hacer el sorteo. Y nos vamos a sacar el pan. Y vamos a sacar el pan. Ahora viene lo más lindo. Y respiro. ¿Por qué? ¿Qué tiempo? Después de los 20 minutos lo sacaste, Dani. Mira, ¿Te yo- sacaste la... A los 20 minutos, bueno, este horno estaba fuerte, entonces las semillitas están medio pasaditas de dorado quizás, pero bueno. Bueno, va a estar muy caliente, no importa, lo voy a poner en la tabla si lo presentamos, ¿sí? Y quiero que escuchen algo. ¿Qué es esto? Ya que lo voy a agarrar con un repasador porque está muy caliente. ¿Sí? Está muy caliente, lo quiero apretar. Bueno, está súper hueco. Esto quiere decir que está cocido el pan, ¿sí? Y la corteza que necesito es esta. Si está blando, le está Bien faltando. cascarudo. Bien cascarudo. El pan de masa madre, sobre todo, o sea, estos panes de masa madre, esta receta, son panes. Por eso les digo que les sirve bárbara para baguette. ¿Sí? Es una receta para baguette también. La corteza es muy gruesa, muy crocante, ¿sí? Y la miga está caliente, no deberíamos cortarlo, pero bueno, ahora vamos a ver. Allá tengo un cuchillo serrucho. La miga debería estar bien alveolada. Acá otro chan, a ver si salió. Y a pesar de que se ve esponjosa, es como gelatinosa, es bastante particular, ¿sí? No es una miga como algodonada, digamos. Te digo que estás recibiendo, no llego a leer Ay, la después- cantidad de felicitaciones. Gracias. Aplausos, bravo, clarísimo, Gracias, excelente. Bueno, Te lo tengo que decir gracias porque a realmente todos. cantidad Gracias. de felicitaciones. buenísimo Aplausos, porque mucho que les aplauso. sirva. Fíjense que voy a cortar
a través de la greña. Esto es la greña, lo que yo les decía, ¿se acuerdan? Esa abertura, el tajito, el corte que le hicimos. No voy a cortar así para aprovecharlo bien, voy a cortar así. ¿Se escucha? Caliente no se aprecia del todo la miga, pero... Ese es el que pusimos, le recordamos a la gente que no estaba, apenas empezó la actividad. Ese es el que pusimos. Cocinamos en vivo de cero. De cero. Divino, un olorcito. Porque preguntan si hay olor. Gracias. Bravo, profe, te dicen, ¿qué Gracias. diferencia nutricional tiene con el pan común? Bueno, ¿a cuántos son- grados está el horno? 220. 220, pero en un horno de casa va bien, ¿eh? Un horno de casa a veces no llega a 220, a veces no llega a 200. Pero sería en un horno de un casa, poquito más tiempo. eh, A lo que dé. al máximo. A lo que dé, Bien. al máximo, sí, Máximo, sí. máximo. Busquen el máximo que probablemente, digo, no llegue a ese grado. Son mucho más digeribles y al usar, sobre todo si usamos harinas orgánicas, semillas, otras harinas de otros cereales, siempre el valor nutricional es más alto. Y al tener esa fermentación tan larga, ya el pan como que va descomponiendo todo eso que no fermenta dentro nuestro, digamos, haciendo como toda esa fermentación el pan mismo. Entonces por ahí no cae tan Me da pesado. risa porque todos ponen que ganas de probarlo, que Sí, porque la verdad y nos que salió piden espectacular. nos piden desde que hace un ratito, lo Ah. dejé para el final, Sí. que digas dónde pueden comprarte tus panes. Ah, Porque en de mi, hecho, en mi hacer- Instagram. Entonces, bueno, sí. contá cuál es tu Mi Instagram. Instagram creo que es Gracino Dani. Sí, es Gracino Dani. Y bueno, hago poquitos por semana porque yo tengo un horno de casa, estoy trabajando Claro. en casa, pero sí, arranqué con este emprendimiento hace un par de semanas nomás, así que bueno, son por pedido y tengo entrega un par de días por semana. Porque también doy clase. Mami al horno te dice que sos grosa, que hay que Ella, hacer un pan en vivo y que salga Ella, así. Ella, Qué ella. Gracias, diferencia. Juli. Beso grande. Bueno, muchos halagos. Gracias. Yo creo que Bueno, ya estamos, llegamos Ya estamos. al final. Bueno, Agradecerte, ustedes. Dani, esta clase hermosa que nos Gracias. regaló el Instituto Gato Dumas. Realmente es un placer. La Somos verdad que empresas amigas, nos encanta compartir buenas actividades con ustedes. Te agradezco la buena predisposición en hacerlo, salió todo De nada, un fantástico. placer, un placer. Gracias a todos los que nos acompañaron. sí, gracias. Gracias al Instituto Gracias. por abrirnos las puertas, que está en este momento cerrado a sus alumnos. Y si quieren aprender más de masa madre, bueno, hay curso online de masa Eso, madre. recordamos la apertura del Sí, de la- de del la segundo- tecnicatura. Exacto. Todos los profes del colegio son geniales y saben un montón. Está el curso online de masa madre Sí. por Fabi Mar, de profe de Buenos Aires. Está Hernán, bueno, de allá, no quiero nombrar más a todos, Nico. No, pero recordar que están a la Claudio. apertura de la tecnicatura. Sí, la apertura de que la van en agosto. tecnicatura. Pastelero avanzado calculo que el año que viene, y bueno, con todos los profes de acá también, de cocina, Agu, Mati, Belén, Sofi, Seba, todos, son Bueno. todos geniales, así que, bueno, eso, los esperamos, si quieren saber un poco más. Gracias a todos por acompañarnos en nombre de AMR Salud y bueno, hasta la próxima. Gracias.